vive tu fe. Ama a Jesús y comprométete. Católico, vive tu fe. Ama a tu iglesia y comprométete. Jesús necesita de ti para evangelizar. Un saludo muy especial para todos los oyentes que a esta hora se conectan con www.alegriaygozo.com. Sean todos bienvenidos a este su programa Apologética Católica. Como siempre, un saludo muy especial para todos los hermanos que también se conectan a través de la FM, Ecos de la Buena Noticia y el Esplendor de la Verdad. Para ellos un saludo muy especial y la invitación para que se queden con nosotros escuchando este espacio de formación y de encuentro con la palabra de nuestro Señor. Que tu vida sea un testimonio de amor. Bueno, ya lo saben, a través de nuestro WhatsApp 312-698-4579, nuestra línea oficial para que ustedes se conecten y para que puedan enviar cada una de sus preguntas, sus comentarios, cualquier duda que tenga acerca de los temas que hemos compartido a través de este su programa Apologética Católica. Católico, vive tu fe. Y sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida al Padre Miguel Ángel, que ya se encuentra con nosotros en las instalaciones de esta tu emisora Alegría y Gozo. Padre, muy buenos días, que el Señor lo bendiga. Buenos días, Henry, y a todos los que en este momento entran en sintonía. Sean todos bienvenidos. Que no te vengan con cuentos, y si quieres busca pronto San Mateo capítulo. Como siempre, vamos a iniciar con una oración. Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tus dones, gracias y carismas. Concédenos la gracia que todas las obras sean inspiradas, sostenidas y acompañadas por tu presencia, para que todo nuestro trabajo brote de ti como de su fuente y tienda a ti como a su fin. Por Jesucristo nuestro Señor. Bien, mi querida familia en el Señor, vamos a iniciar entonces nuestra enseñanza en el día de hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como ya hemos venido hablando, hemos dicho en muchas ocasiones que es necesario que nosotros nos vayamos entrando, nos vayamos concientizando de estar en la verdad y de defenderla. Recuerden ustedes que el Papa Juan Pablo II nos instaba a eso, nos invitaba de alguna manera a... Inclusive hay una encíclica de uno de los papas que habla el esplendor de la verdad. ¿Por qué? Porque nosotros estamos llamados a defender la verdad. Y por eso me alegra estar con ustedes en este día y le doy infinitas gracias a todos ustedes por mantenerse en sintonía. Sean nuevamente bienvenidos. Les agradezco inmensamente que sigan con estos programas, porque es una manera de llegar a sus mentes, sus corazones, a sus hogares, llegar a dar respuesta a muchas inquietudes, preguntas que de pronto nos surgen, no solamente en nuestra cotidianidad, sino también porque personas llegan a cuestionarnos sobre la fe. Y estamos viviendo en un tiempo muy álgido, muy controvertido, muy difícil. Bueno, claro que todos los tiempos han sido así, pero hoy, como más que otros siglos atrás o otros tiempos atrás, entre otras cosas porque hoy la humanidad tiene dos circunstancias que nos permiten estar en íntima comunicación y saber lo que sucede en un país y en otro con tanta facilidad. Primero porque la humanidad en el mundo ha aumentado demasiado, ha aumentado en unos índices bastante rápidos, bastante grandes. Y por otra parte, también porque los medios de comunicación nos están permitiendo llegar a cualquier rincón del mundo prácticamente en un instante. Entonces eso hace que las relaciones interpersonales se compliquen un poquito.
Y por eso nos surgen tantas preguntas, tantas inquietudes, que no se escapa esta parte de la teología, de la Sagrada Escritura, de la fe, no escapan a esta situación que se presenta en el mundo. Ahora bien, nosotros estamos profesando una fe de la cual nos enorgullecemos. Y siempre recuerdo ese texto de San Pablo, 2 de Corintios capítulo 4 versículo 7. Dice, llevamos este tesoro en vasos de barro. Y un día de estos pasados, una persona me preguntó, padre, ¿y por qué dices eso? Bueno, no yo, sino San Pablo. ¿Por qué lo dice San Pablo? Porque nosotros somos creados de barro. El mismo Génesis lo dice, Génesis 3:19, las sentencias que le hace Dios a Adán, le dice, con el sudor de su frente ganarás el pan de cada día y retornarás al polvo del cual has sido tomado, De modo que, por eso San Pablo dice que llevamos este tesoro en vasos de barro. Nuestra vida es barro de alguna manera, porque tarde o temprano nos vamos a convertir en la tierra, en ese polvo, regresamos allá. Pero, dice San Pablo, llevamos un tesoro. Ese tesoro es el tesoro de la fe, el tesoro de la verdad, el tesoro de la Biblia, el tesoro de la Sagrada Escritura, el tesoro de la palabra de Dios. Y el tesoro de la Iglesia, el tesoro de la teología, de la historia, de la espiritualidad, de los sacramentos, etcétera, tantos tesoros que nosotros llevamos. Y por eso es nuestro deber defender ese tesoro, defenderlo. Nuevamente, permítanme darle la bienvenida y vamos hoy a iniciar con un tema muy bonito, que viene en sintonía con lo que hemos venido hablando del dinero. Entonces el tema de hoy es Jesucristo, la ofrenda y el dinero. Jesucristo, ¿qué es la ofrenda para Jesucristo? ¿Y qué habla o cómo es el comportamiento o qué es la actitud, cuál es la actitud de Jesucristo frente al dinero? Porque el tema de fondo que hemos estado analizando es el tema del diezmo. Pero ustedes saben que el diezmo todo se está reduciendo prácticamente al dinero. Y vamos a tratar de ir poco a poco dando respuesta a todas estas inquietudes que se nos han generado, precisamente porque hay personas que supuestamente dicen que son bíblicos, que que solamente dicen lo que está en la Sagrada Escritura, y ahí, solamente ahí, ya uno descubre que eso no es verdad, que ellos realmente no están obedeciendo a la Sagrada Escritura. Porque todos estos temas que hemos venido desarrollando, todos estos temas los he sustentado con textos de la Sagrada Escritura, con capítulos y versículos concretos. Y allí hemos estado clarificando que, primero, que el diezmo no nació como para una persona líder que llevaba o conducía la comunidad, ni para el pastor, no, en ninguna parte dice eso. Y vamos a ver, ahora estamos en el Nuevo Testamento, vamos a iniciar recordando este texto maravilloso de Colosenses capítulo 3, versículo del 1 al 5, para que observen ustedes la sintonía que hay en el pensamiento de Jesucristo, o mejor, entre la exhortación, el mandato y el envío y las características que les da Jesucristo a sus discípulos cuando los envía a evangelizar, y el pensamiento de San Pablo, para que noten ustedes que está en completa sintonía. No obstante que San Pablo no fue un discípulo, no fue un apóstol que Jesucristo lo eligiera y quisiera parte de ese colegio apostólico, porque él se le reveló después.
De modo que San Pablo está con ese mismo espíritu con que Jesucristo proclamó esas características y que les dijo a los discípulos cómo tenían que ir a evangelizar. Vamos a iniciar entonces con ese texto de Colosenses capítulo 3, versículo del 1 al 5. Así pues, si habéis renunciado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Buscad las cosas de arriba, no las de la tierra. Estamos tratando de que nosotros, como San Pablo, obedezcamos a esa palabra. Buscad las cosas de arriba, no las de la tierra. Siga. Aspirad a las cosas de arriba, no a las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está oculta con Cristo en Dios. Cuando aparezca Cristo, vida vuestra, entonces también vosotros apareceréis gloriosos con Él. Por tanto, mortificad vuestros miembros terrenos. Aquí va a venir San Pablo entonces a clarificar y a dar, digamos, como la diferencia entre lo que él está diciendo desde el comienzo, buscad las cosas de arriba. ¿Por qué buscar las cosas de arriba? En contraposición a las cosas que la gente busca en este mundo. Si usted o una persona se retira de la fe, se retira de la iglesia, sucede lo que está diciendo San Pablo, lo que nos quiere prevenir, no entrar en eso. Entonces dice San Pablo, mortificad, siga, mortificad. Vuestros miembros terrenos. Vuestros miembros terrenos, que eso es lo que no hace la gente, ¿sí, no? Hoy es el sexo desenfrenado, es el alcohol desenfrenado, es la droga desenfrenada, porque no se puede, usted no puede prohibirle a una persona, porque eso es limitar el libre desarrollo de la personalidad. Entonces usted tiene que dejarlo libre a su muchachito, a su hijo, al vecino, a la persona. Cada uno tiene que hacer lo que quiera, porque de lo contrario usted le está impidiendo desarrollarse libremente. Y eso es canonizar o avalar o rendirle un culto al anarquismo. Es decir, ¿anarquismo qué es? Pues que cada uno hace lo que quiere. Por eso dice San Pablo, eso no es así, el cristiano no. Siga. Por tanto, mortificad vuestros miembros terrenos, fornicación. Fornicación, que hoy día, ¿por qué se destruyen los matrimonios? ¿Por qué se destruyen las parejas? Por eso. Bueno, siga. Fornicación, impureza, pasiones, malos deseos y la codicia. Y la codicia. La codicia. ¿Qué es la codicia? Ya ahí San Pablo entonces va a decir, ¿qué es la codicia? ¿En qué consiste la codicia? Malos deseos y la codicia, que es una idolatría. Entonces la idolatría, como ya tal vez he dicho en otras ocasiones, la idolatría no es el culto a las imágenes. En el Nuevo Testamento está claro que la idolatría no es el culto a las imágenes. La idolatría es el amor al dinero. El amor al dinero. Y vamos a ver quiénes son, entonces, tienen más amor al dinero. Si realmente somos los católicos o son los otros, ¿no? Entonces dice, por tanto, hacer morir en ustedes todo eso terrenal. Buscad las cosas de arriba, no las de la tierra. Los malos deseos, el amor al dinero, que es una idolatría. Entonces, ya el mismo San Pablo está en sintonía, está con el mismo espíritu que Jesucristo le dijo a los apóstoles. Vamos a observar que sí es verdad. Y vamos a leer el pensamiento
y la exhortación y la invitación que nos hace Jesucristo de cara pues a la ofrenda y de cara al dinero. Mateo capítulo 10, versículo 1. Vamos a leerlo del versículo 1 para que observen ustedes qué nos dice el evangelista con respecto a Jesucristo instruyendo a los discípulos. Primero, los elige. Una vez que los elige, los envía. Una vez que los envía, les da las instrucciones para enviarlos, les dice qué es lo que tienen que hacer y cómo lo deben hacer. Vamos a ir analizando delicadamente este texto. Mateo capítulo 10, versículo 1. Y llamando a sus 12 discípulos, les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para curar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón. Bueno, primero Simón. Oigan que algunos critican, el tema de hoy no es ese, pero para que noten ustedes que hay gente que sí dice mentiras, que sí está fuera de la palabra de Dios. Dicen que son muy bíblicos, pero no es cierto. Porque fíjense que sí dice primero Pedro. Primero. La Biblia dice que primero es Pedro. No dice quién es el segundo, pero que el primero sí es Pedro. Eso lo dice. Porque algunos critican que por qué nosotros rendimos tanto homenaje, tanto culto al primado de Pedro, que está representado en el Papa, que por qué el Papa es el garante y él representa al primado de Pedro, porque así está escrito. Así está escrito. Primero Pedro, siga. Primero Simón llamado Pedro y su hermano Andrés, Santiago el de Zebedeo y su hermano Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Santiago el de Alfeo y Tadeo, Simón el cananeo y Judas el Iscariote, el mismo que lo entregó. A estos 12 envió Jesús, después de darle estas instrucciones. Bueno, primero vamos a analizar delicadamente, como les dije ahora, este pedacito. Dice, Jesús los envía. Los envía. ¿Quién es Jesús? Y cómo los envía, qué les dice al enviarlos. Vamos a leer por el momento Mateo capítulo 28, versículo 19. Vamos a leer Mateo 28, 19, para que vayamos tratando de descubrir y sensibilizarnos frente al pensamiento y a la actitud y a la intención de Jesucristo al enviar a sus discípulos. Id pues y haced discípulos a todas las gentes. Bueno, id pues y haced discípulos a todas las gentes. Pero tal vez desde el 19 o del 18, tal vez el 18. A ver, lea el 18. Jesús se acercó a ellos y les habló así. Bueno, Jesús se acercó a ellos, es decir, a estos que había elegido, estamos hablando después de la resurrección, recién Jesucristo había resucitado. Y las últimas instrucciones, lo último que Jesucristo les dijo, fue lo siguiente. Jesús se acercó a ellos y les habló así. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Fíjense lo que dice Jesucristo. Me ha sido dado todo poder. No hay un poder más grande que el que tiene Jesucristo. No existe. El que tiene todo el poder en el cielo y en la tierra va a hablar. Como quien dice, si usted me quiere seguir a mí, yo soy el que mando. Yo soy el que tengo la máxima autoridad. Y ese que tiene la máxima autoridad va a hablar de la siguiente manera. Ese que tiene todo ese poder
No hay otra persona que tenga un poder mayor, ni hay alguien en el mundo que tenga un poder mayor, no existe. Porque para eso Jesucristo vino a la tierra, para manifestar ese poder que Dios le había dado. Me ha sido dado todo poder en el cielo. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues, y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas. Bueno, entonces dice, id pues, los envía. Recuerde que aquí Mateo capítulo 10, versículo 5, dice, los envía. Y ese que tiene todo el poder va a enviar a los discípulos. ¿Y qué tienen que hacer? Los envía, dice, a todas las gentes. A todas las gentes. Pero observen un detalle. Y es el que nuestros hermanos esperados, ellos leen todo ese pedacito hasta ahí nomás, pero ahí lo cortan. No siguen. A todas. Y por eso ellos dicen, nosotros hemos sido enviados a todas las naciones, a todas las partes, por eso nosotros estamos en todas partes y venimos a anunciarles lo que Jesucristo nos dijo a nosotros, que es la palabra, y por eso nosotros vamos de puerta en puerta, en calle en calle, anunciando el Evangelio de Cristo, porque así lo dijo Jesucristo. Ve, aquí está escrito, lo dijo Él, id por todo el mundo y anunciarle a todas las gentes el Evangelio, pero hasta ahí llegan, pero no siguen. ¿Por qué? Porque no les conviene. No les conviene. ¿Por qué? Porque ellos primero predican y luego cuando la gente cree, entonces los bautizan, y para ellos criticar a los católicos, para decirles que ustedes, ¿por qué primero bautizan? ¿Que eso dónde está escrito? Está escrito aquí. Para que observen ustedes la perversidad que a veces ellos manejan. Cortan aquí el texto, pero ahí no hay ni punto, ni coma, ni nada de eso. Ahí sigue el texto. Léalo de nuevo y verá. Id pues, y haced discípulos a todas las gentes. A todas las gentes. Bautizándolas. No hay ni i, no hay ni co, ni punto y coma, ni punto de aparte, ni nada de eso, ¿cierto? No hay nada. Sigue, pero ellos lo cortan. Bautizando. ¿Cómo hay que...? Es decir, ¿cuál es la misión que Jesucristo les envió a los discípulos? Fue primero, bautizar. Así está. Y lo dijo el que tiene todo el poder. Todo. Bueno, entonces, primera característica de los discípulos que Jesucristo ha enviado. Primera, bautizar. Muy bien, bautizándolos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y enseñándoles, oigan bien, y enseñándoles a guardar todo lo que todo es todo, lo que yo les he mandado. Pero hay unos que predican. Primero, no predican todo lo que Jesucristo ha mandado. Y segundo, predican otra cosa completamente diferente de lo que Jesucristo ha enviado o que Jesucristo les ha dicho. Fijémonos que hay, ¿quién es el que enseña? Enseñándoles, dice, enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. ¿Jesucristo ha mandado que la cruz es maldita? Eso no lo dice en ninguna parte. Jesucristo no dice eso. Al contrario, Jesucristo dice que llamó, por ejemplo, Marcos 8:34, dice, llamó a la gente, y no solamente a la gente, sino a todos sus discípulos, y les dijo, el que quiera seguirme, que tome su cruz y me siga. Y como ellos están hablando de que la cruz es maldita. Si aquí está diciendo, ¿a qué los envió? A enseñar todo. O sea que cuando Jesucristo dice,
a los discípulos y a la gente, el que quiera ser mi discípulo, que tome su cruz y me siga, eso no hay que enseñarlo. O lo que dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 17 en adelante. El Señor no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y no con palabras sabias para no desvirtuar la cruz de Cristo. Porque la cruz es salvación para los que creen en ella, mas para los paganos y demás es condenación. Entonces, ¿eso no hay que enseñarlo? Jesucristo dice, id y predicar, enseñar todo lo que yo les he mandado. Y si San Pablo lo dice, fue porque Jesucristo le dijo a San Pablo que lo predicara. Y San Pablo lo predicó. ¿Y por qué hay personas que predican otra cosa? ¿Para qué envía Jesucristo a los discípulos? Para eso, para enseñar todo lo que Él ha dicho. Pero no. Ellos se dicen muy bíblicos, que ellos obedecen todo lo que la Biblia dice, y es pura mentira. Porque aquí se los estoy comprobando. Eso no es verdad. Están engañando. Porque no están predicando todo lo que Jesucristo ha dicho. Y enseñándoles, dice, y enseñándoles todo lo que yo les he mandado. ¿Y por qué no enseñan eso? Lo que San Pablo dice, por ejemplo, y bueno, el tema no es la cruz, pero para que noten ustedes, y así, otras cosas. Por ejemplo, que María tuvo más hijos, que, por ejemplo, que la iglesia es la prostituta, que no tenemos pecados, que todas esas cosas, eso no lo dice en ningún lado. Ahora, vamos a continuar con este texto de Colosenses, de Mateo capítulo 10, versículo, íbamos como en el 5, por allí como en el 5 tal vez, Mateo capítulo 10, versículo 5, donde está hablando del envío. Entonces dice, con estas instrucciones, vamos a ver cuáles son las instrucciones que les dio Jesucristo a sus discípulos. Primero, allí dice que enseñando todo lo que yo les he mandado, primero. ¿Y qué es lo que Él nos ha mandado? Ahora vamos a tratar de identificar qué es lo que Jesucristo les mandó a sus discípulos. No toméis camino de gentiles, ni entréis en ciudad de samaritanos. Dirigíos más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Id proclamando que el reino de los cielos está cerca. Bueno, id proclamando primero. Eso hace parte del todo lo que Jesucristo ha dicho. Observemos bien. Allá dice, perdón. Id a toda la gente y enseñarles todo lo que yo les he mandado. ¿Qué fue lo que Él nos envió? ¿Qué fue lo que Él les dijo a los discípulos? Primero, no entréis en casa de gentiles y tal. Siga. Id proclamando que el reino de los cielos está cerca. Bueno, primero, entonces, ir proclamando la conversión. Ir proclamando la conversión, que el reino de Dios está cerca. Muy bien, siga. Curad enfermos, sanad enfermos, resucitad muertos, purificad leprosos, limpiar leprosos, expulsad demonios, todo eso como ellos lo dicen. Ellos dicen, pero nosotros cumplimos eso. Nosotros levantamos paralíticos, nosotros sanamos enfermos, nosotros expulsamos demonios, fuera los demonios. Sí, muy bien. Pero oigan lo que sigue. Oigamos. Gratis lo recibisteis, dadlo gratis. Eso es importante. Y ahí es donde yo quiero que coloquemos la lupa.
que coloquemos la lupa. Gratis lo habéis recibido, dadlo gratis. Nosotros no tenemos por qué cobrar. No se cobra. Es completamente libre. Alguno podrá decir, pero nosotros sí cobramos. No, ya se los voy a explicar. Ya llegó el momento de la pausa, pero no se vayan que ahora viene la explicación a estas inquietudes. Siempre tiene movimiento, una palabra puede curar el desaliento, cualquier enfermedad, cualquier impedimento. La buena nueva siempre tiene movimiento, una palabra puede curar el desaliento, cualquier enfermedad, cualquier impedimento. Movimiento en la palabra, que nada se quede quieto, que la mentira grite 1000 veces su parapeto, va venciendo oscuridades que parecen imposibles, va mostrándonos verdades que nos van haciendo libres. El movimiento que llevo por dentro es mi corazón palpitando sediento, palabra de vida, vida en abundancia, fuente de consuelo, blanca su fragancia. Movimiento, la buena nueva siempre tiene movimiento, una palabra puede curar el desaliento, cualquier enfermedad, cualquier impedimento. La buena nueva siempre tiene movimiento, una palabra puede curar el desaliento, cualquier enfermedad, cualquier impedimento. Es el movimiento del que habita en la palabra, la que rompe cadenas y nos desata, va conquistando el alma, transformando corazones, va llenando de esperanza continentes y naciones. Más que palabras son los hechos, un camino que es estrecho. Si no fuera por su gracia todo sería una falacia. La agonía que mata te causa sordera, larga la espera que vale la pena. El movimiento que llevo por dentro es mi corazón palpitando sediento, palabra de vida, vida en abundancia, fuente de consuelo, grata su fragancia. Movimiento, la buena nueva siempre tiene movimiento, una palabra puede curar el desaliento, cualquier enfermedad, cualquier impedimento. La buena nueva siempre tiene movimiento, una palabra puede curar el desaliento, cualquier enfermedad, cualquier impedimento. La buena nueva siempre tiene movimiento, una palabra puede curar el desaliento, cualquier enfermedad, cualquier impedimento. Lord have mercy, habla de pro, movimiento para ti, Cristo para ti, no hay más nada que espera. Es el movimiento que llevo por dentro. Alegría y Gozo Radio, emisora virtual. Sintonícenos en www.alegriaygozo.com o a través de nuestra app Radio Alegría y Gozo, transmitiendo desde Valledupar, Colombia, para el mundo. Vive tu fe, ama a Jesús y comprométete. Listo, hermano, ya estamos de vuelta, nuevamente nos conectamos con la Sagrada Escritura, con la Palabra de Dios, para continuar con nuestro tema de hoy. Les recuerdo entonces el tema, que es Jesucristo, la ofrenda y el dinero. Estamos en Mateo capítulo 10, versículo 5, tal vez estamos leyendo el versículo 5, donde Jesucristo les estaba dando las instrucciones a esos que envió.
Recordemos, les recuerdo el texto anterior, Mateo 28, 19, dice, id por todo el mundo y predicad, id por todo el mundo, bautizad, haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo, y enseñándoles todo lo que yo les he mandado. ¿Qué fue lo que Él les envió? ¿Qué fue lo que Él les mandó a los discípulos? Entonces vamos a volver a leer ese pedacito de Mateo capítulo 10, versículo 5. No toméis camino de gentiles, ni entréis en ciudad de samaritanos. Dirigíos más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Id proclamando que el reino de los cielos está cerca. Pues primero, id proclamando. Primero les dice a dónde van a ir. Ir a todos, a todas las aldeas, a todos los campos, a todos los pueblos, a todas las gentes. Y después les va explicando qué es lo que tienen que decir, o lo que tienen que hacer. Id proclamando que el reino de los cielos está cerca. Id proclamando que el reino de los cielos está cerca, es decir, convertidos. Convertidos porque el reino de Dios está cerca. Un llamado a la conversión. Ese es uno de los primeros requisitos que tienen ellos que cumplir. Curad enfermos. Curad enfermos. Resucitad muertos. Resucitad muertos. Purificad leprosos. Purificad leprosos. Expulsad demonios. Expulsad demonios. Gratis lo recibisteis, dadlo gratis. Gratis lo habéis recibido sin cobrar. Lo habéis recibido sin cobrar. Ustedes ahora lo van a dar también sin cobrar. Algunos, aquí es donde yo quiero entonces explicar un poquito, porque tal vez algunos dirán, pero es que la Iglesia Católica cobra por todo, cobra por un bautismo, cobra por un sacramento, por la Eucaristía, etcétera. No es que se cobre. Hay que saber manejar los términos. La Iglesia no cobra. No, la Iglesia tiene un reglamento, tiene una manera de actuar, de proceder frente a la ofrenda y frente a lo que la gente tendría que dar o tiene que dar, porque leamos, por ejemplo, Lucas capítulo 10 también, capítulo 10, versículo 7. Lucas, allí, está hablando de lo mismo. Está hablando del envío de los discípulos, pero allí dice que envió, Lucas, dice que envió a otros 72. ¿Qué significa eso? Que no solamente a Jesucristo le bastó con enviar a sus apóstoles, a sus discípulos que él había elegido con nombre propio, sino que también envió a otros. ¿Qué significa esos otros? Pues significan los laicos, las otras personas que hacen parte de la Iglesia, que no son necesariamente sacerdotes o ministros, sino que son otras personas que también siguen a Jesucristo, que también son fieles a la palabra de Jesucristo y que Jesucristo está seguro de que va a enseñar todo lo que Jesucristo les ha dicho. Y allí, en el versículo 7, les da las mismas características del versículo 1 en adelante, los elige y les da unas instrucciones, etcétera, pero oigamos lo que dice en el versículo 7. Permaneced en la misma casa, comiendo y bebiendo lo que tengan, porque el obrero merece su salario. Porque el obrero merece su salario. Entonces, si ustedes, por ejemplo, alguien hace la cuenta, una Eucaristía, se dice que los presbíteros debemos celebrar todos los días la Eucaristía. Y si todos los días por la Eucaristía nos dan a nosotros lo que la Iglesia ha llamado el estipendio, que es una manera reglamentaria, una manera ordenada, una manera coordinada. ¿Por qué coordinada y reglamentada? Para que no se preste para abuso. Para que un presbítero no cobre 50.000 pesos o 200.000 pesos por una Eucaristía. No. Y otro más bien, a otro no le dan sino 3.000 pesos. Porque la parroquia es muy pobre, porque la zona es muy
difícil o lo que sea, entonces el uno está recibiendo 5.000 pesos por la Eucaristía y el otro está recibiendo 200.000 pesos, no. Por eso la Iglesia trata de reglamentar eso, para que haya una equidad, para que haya una justicia en lo que se da. No es que eso valga la Eucaristía, no, la Eucaristía no tiene precio. Y ni con todo el oro del mundo se podría comprar ese misterio tan grande y ese tesoro tan grande que tenemos como es la Eucaristía. No tiene precio, no. Inclusive cuando una persona llega a mí y me dice, padre, ¿cuánto vale la Eucaristía? No, usted no me está comprando Eucaristía. Ni usted me está comprando ni yo le estoy vendiendo. Porque la Eucaristía no se compra ni se vende. No, usted da una ofrenda y esa ofrenda la Iglesia la ha reglamentado en 28.000 pesos. Si usted multiplica 28 por 30, le da aproximadamente un sueldo mínimo. Eso es. Por eso es que nosotros y la Iglesia cada vez sube un poquito. ¿Por qué sube un poquito? Para que se equipare al sueldo mínimo. Eso es un sueldo mínimo. 840 más o menos, creo que da 28 por 30. De modo que allí está reglamentado. Lo otro también, hay que dividirlo, un porcentaje para la parroquia, otro porcentaje para la diócesis, otro porcentaje para el ministro, etcétera. Eso no todo es para el ministro, pero es porque se recibe esa ofrenda reglamentada, dirigida, que se llama aranceles, que lo reglamenta el obispo. ¿Por qué? Porque dice San Lucas, el obrero merece su salario. La inmensa mayoría de los presbíteros no trabajamos en otra parte, sino solamente en la parroquia. Entonces merecemos. Nosotros también nos vestimos, nosotros también comemos, nosotros dormimos, nosotros necesitamos transportarnos, necesitamos nuestras necesidades personales. De modo que allí se está cubriendo esas necesidades. Y está en sintonía. Si ustedes ya lo leímos, pero si alguno llama y está muy inquieto, pues le vuelvo a leer esos textos de, por ejemplo, Números capítulo 3 Números capítulo 18, versículo 28 o versículo 24, allí donde dice que el diezmo es para los levitas, para el sacerdote. En el versículo 28, si quieres lo lee, si lo tienes por ahí, Números 18, capítulo 18, versículo 24. A ver qué dice el 24. Y luego el 28. Para que vean ustedes que los levitas, que la Biblia sí dice que ese diezmo es para los sacerdotes. La ofrenda es para ¿por qué? Porque estamos dedicados, estamos respondiendo por las logísticas del culto, como lo dice en el mismo Números capítulo 3, versículo 4 o 5, por allí. Porque yo les doy en herencia a los levitas los diezmos que los israelitas reservan para Yahvé. Bueno, ahí está. 2 más 2 son 4. Nosotros nos decimos levitas. Y en el versículo 28, ahí en el versículo 28. Así también vosotros reservaréis previamente la reserva de Yahvé de todos los diezmos que percibáis de los israelitas. Se lo daréis como ofrenda reservada de Yahvé al sacerdote Aarón. Al sacerdote. En ese caso era Aarón. En aquel entonces era Aarón. Hoy somos nosotros. Al sacerdote. Porque hoy no hay Aarones. No existen. Existimos nosotros. Que a nosotros nos dicen sacerdotes. Y ahí lo dice muy clarito. ¿Para quién es ese diezmo? ¿Para quién es esa ofrenda? Para el sacerdote. Si quiere el capítulo 3, el capítulo 3, por allá creo que el versículo 10, creo que dice, Dios le dice a Aarón que el pueblo levita, que los hijos de Leví, son su propiedad. Y por ser su propiedad,
ellos van a recibir porque eso es el trabajo que ellos hacen. A Aarón y a sus hijos los alistarás para que se encarguen de sus funciones sacerdotales. ¿Sí, funciones sacerdotales. Y bueno, esa era la labor de los levitas, la labor que nosotros hacemos. Por eso, dice San Lucas, narrando esas instrucciones que Jesucristo le da a los discípulos, porque el obrero merece su salario. Gratis, Mateo capítulo 10, vamos a continuar, Mateo capítulo 10, versículo 8. Gratis lo habéis recibido, dadlo gratis. Pero como nosotros comemos, vestimos, dormimos, nos desplazamos, etcétera, merecemos ese salario. Porque el obrero, lo que nosotros trabajamos, merecemos un sustento. El sustento. Y el sustento se ha reglamentado así. Por eso hay un reglamento. Por eso la Iglesia lo coordina y lo administra de esa manera. ¿Por qué? Para que no se presenten abusos. Es para eso. De modo que es lo que dice Jesucristo, esas son las instrucciones que les da Jesucristo a sus discípulos, allí diciéndoles cómo es que hay que comportarse. Pero lo primero es la invitación a la conversión, la invitación a la conversión. Ahora bien, San Pablo, que lo entendía muy bien y que lo entendió muy bien, él dice, por ejemplo, en los Hechos de los Apóstoles, está en esa misma sintonía. Vamos a leer San Pablo lo que nos dice en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 28. Hechos 20, 28. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual os ha puesto el Espíritu Santo como vigilantes para pastorear la iglesia de Dios, que Él se adquirió con la sangre de su propio Hijo. Yo sé que después de mi partida se introducirán entre vosotros lobos crueles que no perdonarán al rebaño. Lobos crueles que no perdonarán al rebaño. ¿Por qué no perdonan al rebaño? ¿Por qué no perdonan la iglesia? Ustedes notarán y observarán que ¿quiénes son los que más atacan a la iglesia católica? ¿O cuál es la iglesia que más atacan? No atacan la iglesia pentecostal o la iglesia de los séptimo día o la iglesia de los últimos, de los santos de los últimos días, de los mormones, todo esto, es la iglesia católica. Siempre la iglesia católica. ¿Ustedes no notan que es la iglesia que más ataca? No solamente nuestros hermanos que no comparten nuestra fe, sino aquellos que, inclusive, que son ateos, que son indiferentes, los medios de comunicación, siempre atacan esa la iglesia católica, siempre, 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 como lobos feroces. Cualquier lunarcito, cualquier error que se cometa, inmediatamente caen como gallinazos a destruir, como lobos, a atacar a la iglesia. Siga. Yo sé que después de mi partida se introducirán entre vosotros lobos crueles que no perdonarán al rebaño, y también que de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas. Bueno, de entre vosotros mismos. Ustedes saben que todas las personas que están en otras confesiones religiosas dicen, cuando yo era católico, se cumple la palabra. Salieron de entre vosotros, salieron de entre nosotros. Eran católicos, salieron de entre nosotros. Y ahora están diciendo cosas perversas. Claro que es perverso decir que María tuvo más hijos. Claro que es perverso decir
que la iglesia es una ramera, o que es una prostituta, o que el papa es una bestia. Eso son perversos. Y salieron de entre nosotros. Siga. Y también de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar a los discípulos detrás de sí. Por tanto, vigilad y acordaos que durante 3 años no he cesado de amonestaros día y noche con lágrimas a cada uno de vosotros. Bueno, San Pablo está diciendo que ya nos lo ha advertido y que nosotros es necesario que estemos pendientes, porque ya se nos ha advertido que hay gente que enseña cosas perversas. Siga. Ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para construir el edificio y daros la herencia con todos los santificados. Yo de nadie codicié plata, oro o vestidos. Nadie. Nosotros cuando nos ordenan, como dice San Pablo, cuando nos ordenan, no nos mandan a conseguir plata. Nos mandan es a predicar el Evangelio, a predicar lo que dice Jesucristo, la conversión. San Pablo lo dice claro, de vosotros no codiciéis. Un obispo cuando nos asigna una parroquia, cuando nos asigna una misión, no es para ganar dinero, no, es para predicar el Evangelio, siempre. Y en una homilía, nunca un obispo en la ordenación de un sacerdote, nunca va a decir ni nunca ha dicho hasta el momento que yo sepa, que llevo 45 años de haber entrado al seminario y 30 de sacerdote, y nunca he escuchado a un obispo decir, usted vaya a ganar tanto. Y se va a ganar tanto, o tiene que ganarse tanto, eso nunca. No, por eso dice San Pablo, recuerden que de vosotros no he codiciado nada, no he codiciado nada. Y a los sacerdotes no nos ordenan a nosotros, no nos ordenan para eso, para codiciar ni para ganar. Algunos, inclusive hay familias y hay personas que impulsan al muchacho o al hijo, al joven, para que entre al seminario, porque eso más o menos da estatus y da más o menos posición social. Pero es mala intuición y una intención no muy cristiana. Otros, por el contrario, lo retiran del seminario, porque eso no da plata, porque eso no produce. Fíjense lo que dice San Pablo. De vosotros, ¿cómo es? De vosotros. Y también de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar a los discípulos detrás de sí. Bueno, el versículo 33. Yo de nadie codicié plata, oro o vestidos. Bueno, nosotros tampoco. Y eso es lo que Jesucristo dijo a los discípulos. Si gratis habéis recibido, porque a mí no me cobraron el seminario, yo recuerdo que hace 40 años no me cobraron pensión en el seminario, no sé ahora, pero que yo recuerde, yo no tuve que trabajar para pagar el seminario, no tuve que trabajar para pagar la universidad cuando estaba en el seminario, no tuve que ni trabajar, ni pagar, ni nada de eso. Gratis lo recibí y lo estoy dando gratis. A donde me han invitado, a donde he ido, porque ya me han invitado a varias partes, simplemente les digo, usted me lleva y me trae. Eso es lo único que yo necesito. Que me pague el transporte, y si me lleva y me trae, pues no hay ningún problema. Yo no cobro por nada. Y no puedo cobrar.
porque gratis lo he recibido, hay que darlo gratis. Y la inmensa mayoría de los sacerdotes, puedo dar nombres, actúan de esa manera. De modo que sí se cumple la palabra de que Jesucristo no envió a evangelizar en aras del dinero, no. ¿Por qué otros sí? ¿Por qué otras personas sí? Bien, hermanos, ya estamos llegando al final de nuestra jornada, al final de nuestro tema de hoy, al final de este día. Vamos a pedirle al Señor, pidamos por nuestros pastores, pidamos por nuestros ministros, pidamos por nuestros sacerdotes, pidamos por los obispos, pidamos por todas aquellas personas que nos están transmitiendo la fe, que nos están predicando la conversión, que nos están llamando al camino y enderezando nuestra vida para que nosotros cada día más estemos cerca de Jesucristo y cerca de Dios. Por eso vamos a terminar nuestra jornada de hoy, a pedirle al Señor que nos acompañe en toda esta jornada, en todo este día y en las actividades que estamos realizando y que iremos a continuar realizando durante este día. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y a la Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, ella también la saludamos para que nos acompañe en este día. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y recuerden nuestro lema: católico instruido jamás será confundido. Católico que lee, a ningún protestante le cree. Buen día para todos.